¿Nadie? ¿Quedó claro, chicos, para los demás? ¿No tienen audio? ¿Qué pasó? Sí, tío, todo claro. Sí, claro. Todo claro. Ojo, chicos, de paso les comento que en cualquier momento puede ingresar cualquier supervisor, ya sea de operaciones, ya sea de calidad, o sea, de cualquier área, ¿ok? A ver cómo es la participación de todos los agentes que están en capacitación. Ojo con eso, chicos, ¿ah? Y recuerden que todas las personas con las cuales ustedes tienen contacto van a dejar las observaciones de cada uno. Así que pónganse las pilas. Bien, continuamos entonces. Ya sabe, si tú preguntas, ¿es usted titular de la línea? Dice, sí, soy titular, ingresa y tú ves ahí la palabra Smart, no validas datos. Todos los demás escenarios sí tienes que validar datos. ¿Qué pasaría en el caso que yo sí tenga que validar datos? Vas a usar este esquema de validación de datos, ¿ya? Que es dos niveles. Bien, normalmente lo que usamos siempre es el primer nivel, ¿ya? Que consiste en 3 preguntas. Solo en el caso de que el primer nivel el cliente no nos lo valide, vamos a optar por validar el segundo nivel, que en el segundo nivel son 2 de 3 preguntas. Bien, el primer nivel está compuesto de 3 preguntas relacionadas a los datos del titular de la línea. Bien, entonces la primera pregunta dice nombres y apellidos del titular de la línea, luego número de documento de identidad del titular de la línea, y si el cliente me validó correctamente esas 2 preguntas, pues la tercera pregunta lo único que yo haría sería solamente como que confirmar el tipo de documento de identidad, ¿no? Que sería su documento de identidad es tal, ¿verdad? En este caso, su documento de identidad es DNI, ¿cierto? O su documento de identidad es un carnet de extranjería, su documento de identidad es un pasaporte, según el tipo de documento de identidad que tú logres ver en el customer o en el sistema. ¿Bien? En caso el cliente te valide las 3 preguntas de primer nivel de manera correcta, pues ya no es necesario que uses el segundo nivel, salvo en algunos procesos donde sí amerite, como por ejemplo cuando el cliente solicita un código PIN o código PUC. Como es un código delicado por temas de seguridad, ahí sí tenemos que validar primer y segundo nivel. Por ejemplo, si un cliente pide o solicita un desistimiento de migración, ahí también validamos primer y segundo nivel porque es una solicitud delicada. Ya, pero si es informativa, nos enfocamos más en un solo nivel, pero siempre primero primer nivel. Solo en primer nivel, si no te responde, optarás por validar el segundo nivel. Bien, entonces, en el caso del segundo nivel tienes 2 grupos de preguntas porque una es para línea prepago y otra para línea postpago. ¿De acuerdo? Dime, Camila. En el caso, como dijo, si es información un poco más confidencial, sí o sí los dos niveles, ¿verdad? Correcto. Ya, porque si, por ejemplo, es información confidencial y me respondió todo el primer nivel correcto, eh, igual tengo que proceder con el segundo nivel. Es correcto. Ah, ya, gracias. Muy bien. Listo, chicos. Dime, Andrea. ¿Podría repetir cuáles eran informaciones confidenciales para saber que tenemos que pasar al segundo nivel? Creo que era migración y otros dos más que dije. No, desistimiento de migración. Ah, desistimiento de migración. Ajá. Son 2 ejemplos nada más, pero puede haber otros, pero dentro de los cuales tú lo vas a poder ver en la intranet. Ahí están todos los procesos. Ujú. Ya, listo. Bien, listo, chicos, continuamos. Entonces, el primer nivel mayormente es el que ustedes van a usar porque en sí la función más como tal va a ser brindar información. ¿De acuerdo? Bien, ahora en el caso de lo que vendría a ser el tema del segundo nivel, ya el caso del segundo nivel sí son 2 preguntas.
Estamos hablando que sí, cada línea, cada servicio prepago y pospago tiene 3 preguntas cada uno, las cuales están enumeradas, ¿ya? Pero la vamos a hacer en ese orden. Pero si las 2 primeras preguntas ya me responde correctamente, la tercera pregunta ya no la tengo que hacer, porque necesito solamente que me responda 2 preguntas de manera correcta. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí consultas, dudas? No, ahí sí todo claro. Pero, sí, una pregunta. En el caso, por ejemplo, pase de que, bueno, a mí me ha pasado de que alguna vez me llamaron y me preguntaron mi última recarga y no me la sabía. En este caso, si yo sigo, yo fuera el cliente, ¿no? Respondo a las 3 primeras preguntas incorrectas, lo que tendría que hacer sería pasar al siguiente, ¿no? ¿Cuál es el cargo de su fijo de su plan o no? ¿O qué podría hacer ahí? ¿Cómo cuando no te valida el primer nivel? No, en el caso del segundo nivel, Ya. porque cuando es una información más, más importante, por así decirlo, no confidencial. Ujú. A mí me ha pasado de que cuando me han llamado y yo no me he acordado mi última fecha de recarga o el monto, entonces, si en el caso no me respondiera esas 3 preguntas, ¿qué más podría hacer yo? Nada. Simplemente si no te valida el primer nivel, no te valida el segundo nivel, aplicar tu speech de no validación. Pero en el caso sí me aplicó, sí me respondió el primer nivel, pero el segundo nivel no. Pero dependiendo, si vas a brindar una información confidencial donde tu proceso te está indicando que tienes que validar los 2 niveles, no hay excepciones. Si tienes que Ah, validar los 2 niveles, son 2 niveles. ya, si responda Ujú. uno mal, igualmente no procede. Ya, gracias. Exactamente. Pero ten en cuenta que en segundo nivel son 2 preguntas. Ajá, claro. ¿Ya? Y tienes la tercera, se podría decir como un comodín, porque eso la vas a usar solo en el escenario siempre y cuando la segunda pregunta de segundo nivel no te la valide bien. Ujú, ya. Listo. Andrea, ¿tienes alguna consulta? No, disculpe, creo que se quedó mi mano levantada. Ahora sí. Ok. Listo, chicos. Entonces, ese es el esquema. Igual ya acabamos a ver dónde le vamos a validar los datos y cómo validar los datos de validación de datos, ¿ok? Listo. Una vez que tú has hecho la validación de datos de tu cliente, puedes solicitar tiempos en espera. Hay que tener en cuenta, chicos, que el tiempo en espera puede ser máximo de 40 segundos. No quiere decir que 40 segundos vas a hacer todo. La idea es que pidas tiempo, esperes los 40 segundos, tú vas haciendo tus revisiones, tus validaciones y todo lo que necesitas, ¿ok? Luego de ello, ya después de, no sé, necesitas más tiempo, ponle el caso, puedes retomar al cliente y pedirle más tiempo. La idea de los 40 segundos, chicos, es que ustedes mantengan el contacto con el cliente, estar siempre hablándolo. ¿Para qué? Para evitar que el cliente te corte la llamada. Porque si pasan los 80 segundos en el cual tú no has retomado, ya, y el cliente te corta, eso, por ejemplo, se puede tomar como abandono de llamada. Entonces, la idea no es eso, tal vez al inicio va a ser un poco complicado, difícil que ustedes lo puedan manejar, se puede decir los 40 segundos respetarlos como tal. Eso va a ir poco a poco se puede decir, con los días, conforme vayan también acoplándose en la gestión. Entonces, ahí poco a poco es lo ideal de llegar y respetar los 40 segundos. No hay un tiempo límite que tú vayas a un tiempo, digo, las veces que tú quieras, las puedas usar, las puedas retomar y pedir más tiempo, por ese lado no hay ningún problema, ya. Pero, sí, como te decía, trata de respetar los 40 segundos para que no te bajen tu porcentaje de calidad y también pues no te puedan tomar como mala práctica, porque a veces cuando ya el cliente corta, cuando pasa el tiempo, tienes mucho tiempo en espera, sí se considera una mala práctica como abandono de llamada, como te decía. ¿Ok? Dime. En ese caso, no hay, digamos, un speech, digamos, que se tenga que decir exactamente, solamente nosotros mismos debemos decir, digamos, un momento, por favor, manténganse en línea, no vaya a cortar la comunicación, un momento, por favor, continúe en línea. O sea, podemos decir nosotros así varias frases, digamos.
Sí, claro, lo ideal es que siempre ustedes cuando vayan a indicarle al cliente o pedirle un momento en línea, indíquenle qué es lo que están haciendo para que ellos los puedan esperar. Ya, porque si no pueden entender también que me está pidiendo tiempo por las puras. Y siempre que cuando van a retomar ya para darle la respuesta, siempre también agradezcan la espera, ¿no? Ahí está bien. Listo. Bien, listo chicos, entonces... Espérenme, ya. Bien, una vez que ustedes ya tienen la respuesta de los clientes, de lo que es la respuesta a la consulta del cliente, se puede decir, realizando todos los descartes correspondientes, obviamente que para hacer todos los descartes correspondientes, ustedes tienen que utilizar todas las herramientas que tengan a la mano, como les dije, pueden usar las PPTs, pueden utilizar lo que es la guía comercial, pueden utilizar la intranet, pueden utilizar también lo que vendría a ser los Excel que les vamos a ir pasando en el transcurso de los días, o otros Excel que de repente no les paso yo porque tal vez no es un tema dentro de la capa, pero sí va a estar en la intranet para que ustedes lo puedan descargar. ¿Ya? En esos casos, chicos, usen todo lo que puedan y todo lo que tengan a la mano. Por ese lado no va a haber ningún tipo de problema. ¿Ok? Entonces, una vez que ya hayan encontrado la respuesta que le tiene que brindar al cliente, ¿sí? En esos escenarios, chicos, lo que siempre les digo es lo siguiente. Antes de dar la respuesta al cliente, ¿ya? Lo que tienen que hacer ustedes es... ok. Listo. Pedirle un momento más. ¿Para qué? Porque recordarles que cada llamada debe ser tipificada o cada llamada debe ser registrada. En realidad, cada consulta se registra en el sistema. ¿Ya? Todas las consultas que haga el cliente se tienen que registrar en el sistema. Ahora, al inicio va a ser difícil que todas las consultas pues las pueda registrar. ¿De acuerdo? Así que por lo menos los primeros días o el primer mes que ustedes estén con nosotros, por lo menos que cada llamada tenga una tipificación, ¿ok? Que cada llamada cuente con lo que es un registro. Bien, entonces, es por eso que muchas veces cuando ustedes le dan la respuesta al cliente, te tienden a cortar y no te da tiempo a tipificar porque te cayó otra llamada. Entonces, para evitar eso, se pide un momento más, sigo revisando la información, sigo haciendo los descartes o lo que tú le quieres decir, obviamente relacionado al tema para que puedas aprovechar y hagas tu tipificación. Dime, Camila. ¿Tipificación es igual a registrar? Sí, registro de llamado, tipificación es lo mismo. Ay, ay, Bien, listo, chicos. María Soledad, ¿por qué estás de dos dispositivos? Tengo un, Yo veo tengo un dos. problema con mi dispositivo de cámara y quería tener activo ambos por si acaso. Cámara, por el momento no voy a solicitar. Ya, ¿necesita que me desconecte de uno de todas maneras? Sí, por favor, solamente te quedas con un dispositivo. Entonces me quedo con el otro, porque ese es el que mejor audio tiene. A ver, deme un minutito, por favor. Ok. Listo, chicos, entonces continuamos aquí. Va a haber casos, ya, por ejemplo, ¿no? El cliente quiere aportar de Claro a Vitel y justo te está llamando del mismo número del cual desea aportar. Y ese número, pues, es de Claro. ¿Ustedes creen que podremos ver información de un número de Claro? ¿Lo podremos cargar en el sistema de Vitel? ¿Qué piensan? No, porque cada uno tiene su propio sistema, me imagino, ¿no? Es correcto. Si un cliente te está llamando de un número de Claro,
o de un número de otro operador, obviamente tú no vas a poder cargar el número en el sistema. ¿Y cómo vas a hacer la tipificación? Si ni el número en consulta ni el número del cual te llama te va a cargar. Ahí lo que van a utilizar es el siguiente número que les voy a pasar a través del chat de WhatsApp. Nosotros le llamamos número genérico. Ese número genérico, chicos, ustedes deben tenerlo anotado en su blog de notas porque es indispensable, ya, que ustedes lo puedan tener a la mano. Cosas así. Necesitan utilizarlo, la tipificación la deben hacer ahí. ¿Ok? Listo. En las tipificaciones, en los registros de llamada, mejor dicho, dime Maricielo. Eso no me quedó muy claro. En una consulta, por ejemplo, si es que el cliente llama de que no tiene línea Vitel, pero llama de Claro y realiza consulta, nosotros le indicamos que nosotros somos atención a Vitel y la tipificación lo hacemos con el número que nos ha enviado por WhatsApp. Dependiendo de la consulta, no entendí tu consulta. Por ejemplo, si es que se equivoca de número, en vez de llamar atención al cliente a Claro, llama atención al cliente a Vitel. A eso me refiero. Claro, en este caso, si te está llamando primero, si el número en consulta es de otro operador, entonces no vamos a poder tipificar en el número en consulta. Intentas cargar el número del cual te llama para que tipifiques en el número del cual te llama. Si el número del cual te llama tampoco carga, utilizas el genérico. Este viene siendo para cualquier tipo, por ejemplo, si es que llama de otro operador para realizar un cambio o una portabilidad Entel, lo mismo, solamente nosotros tendríamos que derivar al área de ventas y también lo tipificamos con el número genérico, ¿no? Exacto, el número genérico solo se va a usar cuando no tenemos dónde tipificar, pero como primera opción siempre vamos a optar, primero, número en consulta. 2, número del cual llama. Si ninguno de los dos funciona, usamos el número genérico. Muy bien. ¿Alguien más, chicos? Ya, listo, continuamos entonces. Ok, chicos, en las tipificaciones nosotros vamos a dejar llenadas unas plantillas, dentro de las cuales vas a colocar el número del cual te llama, la consulta del cliente y la respuesta que le estamos brindando. En esas plantillas no nos podemos explayar tanto, pero tampoco hagamos el sentido de que vamos a colocar algo tan básico. Ya, dejar la información detallada completa, pero no un testamento, pero tampoco a veces cometen el error y dicen, no, respuesta del cliente colocan, se brinda información. Entonces la idea no es eso, porque ¿qué información estás brindando? Dejar asentado los puntos más importantes. Bien. Luego, cuando ya tienes lista tu tipi, ya, cuando ya lo tienes lista, todavía no lo guardes, vas a retomar la llamada a tu cliente, agradecer por el tiempo en espera, ya, y luego de eso, de agradecer el tiempo de espera, le vas a dar la respuesta. Al brindar la respuesta también, chicos, es muy importante que ustedes puedan brindar una respuesta que sea puntual, concreta y completa. No redunde mucho de repente en la información porque piensan que el cliente o tienen miedo al cliente por la reacción que pueda tener en base a la respuesta que tú le puedas brindar. Muchas veces damos vueltas. Entonces, no, ve de frente al grano, como decimos nosotros. Sé puntual, pero manteniendo la amabilidad, la cordialidad, brinda la respuesta correcta, la que tú hayas podido validar en el sistema, y también la correcta y la completa. ¿Ya? Una vez que tú has brindado la información, ya vas a esperar 2 segundos para que no se torne como que al cliente lo quieres botar de la llamada. Después de esos 2 segundos vas a aplicar tu frase de cierre, que es, eso sería todo de mi parte. ¿Ya? Si después que tú has indicado esto el cliente no te entendió, ya, porque a veces dice, no, pero no entiendo esta parte, o ves que tiene duda, ya.
ves que el cliente tiene duda, tú le vuelves a repetir la información, le vas a volver a repetir la info, usando ya otras palabras, ¿de acuerdo? Recuerda no utilizar palabras técnicas, pero tampoco palabras informales. ¿Listo? Entonces, le das la respuesta nuevamente y vas a, solamente para estar seguros, porque normalmente nosotros ya no usamos la palabra o la pregunta de conformidad como normalmente lo usan en otros operadores, ya. La pregunta de conformidad nosotros la vamos a usar solo siempre y cuando el cliente haya tenido una duda y hayamos tenido que volver a repetir la información, ¿ya? Entonces ahí es donde vamos a volver y decimos, ¿no? ¿Le ha quedado todo claro con la información? ¿Ya? Pero vuelvo y repito, esa pregunta solo lo voy a usar siempre que el cliente haya tenido la duda, no le haya quedado claro lo que yo le dije y tendría que haber repetido nuevamente la respuesta, solo en ese escenario. Pero si el cliente le quedó claro en la primera, ya no le estaría haciendo la pregunta de conformidad, porque normalmente la llamada debería terminar en esta estructura. Con eso es todo de mi parte. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Todo claro. Muy bien, chicos. Atentos a algo que no está en la estructura porque uno es recientemente nuevo que lo han hecho y dos, que no se aplica en todas las llamadas. Dime, Camila. ¿Se puede preguntar si la información quedó clara? En el escenario que acabo de mencionar. Ah, ya. Solo si tiene dudas, ¿cierto? Solo si no le quedó clara la información a la primera que le dije. Solo ahí. Bien, chicos, espérenme, les voy a pasar una info. Ya, esta de acá, miren. Chequen el WhatsApp. Una vez que ustedes ya hayan finalizado lo que es la consulta del cliente, actualmente nos están pidiendo aplicar este protocolo, que está referido a lo que es el proceso de el TUSAME, la lotería TUSAME. Pero va a depender de cómo sientas al cliente. Bien. En sí, según la imagen que tú puedes ver, te dice lo siguiente. Si tú piensas o sientes que el cliente, pues, no está molesto, está tranquilo, ya, ahí vas a utilizar este speech, donde le dices, ¿no? Antes de finalizar, queremos regalarle 10 soles para jugar por más de 9.5 millones en TUSAM. ¿Le gustaría registrarse? Si el cliente te indica que sí, le vas a indicar en breve, recibirá su código promocional y el enlace para que pueda registrarse. Y lo que ustedes van a hacer es enviarle un mensaje de texto al cliente. ¿De acuerdo? Que eso ya lo vamos a ver cuando ya veamos cómo enviar mensajes de texto, ¿vale? Pero sí, este esquema lo tenemos que utilizar. Bien, entonces, lo enviamos el mensaje, tipificamos y ya luego tu speech de despedida. En caso que el cliente, cuando tú le indicaste es el primer speech, ¿no? Donde dice, ¿le gustaría registrarse? Y dice, no, hay nada más. Entonces solamente aplica este speech de despedida y ya. Ahí no envías ningún mensaje, ahí no haces ninguna tipificación ni nada por el estilo, ¿vale? Que la mayoría no quiere. Ya, entonces, luego de eso, ya con el speech de despedida, ahí cerramos la llamada. Bien, pero si tú crees o sientes que el cliente está molesto, está inconforme con la respuesta, ya, de a su consulta que le has dado, pues ahí sí no lo uses, ya, porque imagínate utilizarlo ahí, en ese sentido, el cliente está molesto, tú le dices esto, lo que puede hacerle es simplemente volverlo más crítico. Bien, solo en ese escenario que tú veas que el cliente está tranquilo, está calmado y está de repente, se podría decir, está conforme con la respuesta que se le está brindando. Bien, pero recuerden, el único escenario en el cual enviar el mensaje será siempre que el cliente diga que sí desea registrarse
solamente ahí, y dejar nuestra tipificación. En los demás casos ya pues no se deja ninguna tipificación y no se envía ningún mensaje tampoco. ¿De acuerdo? ¿Sería una tipificación aparte de la tipificación que estamos haciendo por la consulta de la llamada? Es correcto, esa sería una tipificación muy aparte. Pero es difícil que pase eso porque mayormente los clientes no quieren. Pero bueno, Vitel quiere que la apliquemos. ¿Qué se puede hacer? Claro, solo se aplica en caso el cliente esté crítico, ¿no? No, solo se aplica cuando el cliente no esté crítico. Ajá, perdón, no se aplica cuando el cliente está crítico, solo en ese caso. Exacto. Igual el primer speech, ¿no? A veces los clientes están tranquilos, normal, pero tú le dices, ¿no? Pepito, antes de finalizar queremos regalarte 10 soles para jugar por más de 9.5 millones en tu SAMI. ¿Le gustaría registrarse? No, señorita, no me interesa. Y ahí entiendo, Pepito, entonces gracias por comunicarse con Vitel, bla, 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 y tu speech de despedida y ya está. La mayoría es eso. No conocen mucho lo que es tu SAMI tampoco. Sí, Melo. ¿Siempre sí les regalan o después les van a cargar los 10 soles? No, eso es un regalo, una campaña. Ah, entiendo. Gracias. Ya, listo, entonces. En el speech de despedida, ya, en el último speech de despedida está la última personalización. Si te das cuenta, la primera personalización va después de que tú te has presentado, la última personalización va en tu speech de despedida. La otra personalización, que sería la tercera, tú la puedes hacer en el transcurso de la llamada. Tú eliges ya en qué momento hacerlo. Si quieres hacer más de 3 personalizaciones, también no hay ningún problema. Lo puedes hacer, pero que no se torne tampoco como muletilla hacerlo a cada rato. Bien, entonces así lo manejamos el tema de nuestra estructura de llamada. ¿Consultas, dudas acerca de la estructura, chicos? Ninguna. Ok, entonces vamos a practicar. A ver, ¿quiénes son los voluntarios antes de que yo elija? ¿Quién dijo yo? Van a hacer, la práctica consiste en que ustedes van a seguir lo que es el orden de la estructura de llamada, ¿de acuerdo?